Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. Hoy el tema se llama Cuando terminen de testificar. Seguimos hablando de los dos testigos. Estamos en el séptimo sello, en la sexta trompeta. Bueno, vamos a avanzar. Vamos a leer los versículos como normalmente lo hacemos en Apocalipsis 11, a partir del versículo 3. Dice: Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen el poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: suban acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Bueno, hermanas, vamos a hacer un repaso primero de lo que vimos en el tema anterior. Y bueno, pues en el repaso, lo que nosotros vimos fue que en el versículo 6 dice: estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga y cuantas veces quieran. Esto fue lo que vimos. Nos referimos a ese versículo porque de ahí es donde salen las 4 posibilidades de quiénes son. Fue lo que estudiamos la semana pasada. ¿Quiénes son estos dos testigos? Y hablamos que había 4 posibilidades, que decían que probablemente era Elías y Moisés, o probablemente era Enoc y Elías, probablemente Israel y los creyentes gentiles, o sea, la iglesia, o 2 personas totalmente desconocidas. Vimos una por una que básicamente eso se trató toda la clase anterior. La primera opción que decía que era Elías y Moisés, ellos tenían bases bíblicas, porque conforme a la descripción, pues en Apocalipsis 11:6, ellos dicen, ahí está clarísimo, es Elías y es Moisés. ¿Por qué? Porque Elías recibió el poder de Dios para que no lloviera, según Primera de Reyes 17, 1 al 7, y Moisés convirtió el agua en sangre y envió toda clase de plagas a Egipto, básicamente todo Éxodo, pero Éxodo 7 al 17. Después dice que tanto Elías como Moisés se aparecieron a Jesús en la transfiguración. Esto es en Mateo 17, 2 y 3. Por eso ellos dicen, no hay de otra. Es Elías y es Moisés. Entonces, vimos también la segunda posición o la segunda posibilidad de quiénes eran. Decían que era Enoc y Elías y también tienen sus bases bíblicas. Decía que Enoc, por cuanto Enoc no había muerto, sino que había sido llevado con Dios en Génesis 5:24, y Elías también fue llevado al cielo en Segunda de Reyes 2:11. Entonces, básicamente, como ellos dos no murieron y Moisés sí murió, eso descarta a Moisés según Hebreos 9:27. Esto es lo que ellos dicen. Estas son sus bases bíblicas, no es que sea así. Posición número 3, Israel y la iglesia. Las bases bíblicas es que Dios llama a Israel sus testigos, según Isaías 43, ahí en el versículo 3, versículo 10 y 11. Y Jesús llama a sus discípulos a ser testigos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Entonces dicen, no son 2 personas, son 2 grupos de personas. Bueno, esta es otra posibilidad. Y la última posibilidad conocida es que se trate de 2 personas que no son ni Elías ni Moisés, ni que son Enoc ni Elías, pero no son 2 grupos de personas, sino 2 personas distintas a estas personas.
¿Por qué? Porque Dios Dios no dio un nombre en específico en Apocalipsis 11:6, porque Dios puede darle a quien sea el Espíritu Santo para tener el poder de hacer las cosas, según Zacarías 4:6. Y él le da precisamente este espíritu a sus hijos. En 1 Corintios 12:13, hablando de los dones espirituales, que, bueno, puede ser, ¿no? Entonces, estas son las cuatro, posibilidades, y fue lo que estudiamos en el tema anterior. Entonces, como conclusión del tema anterior, dijimos que no podemos saber con certeza quiénes son esos dos testigos, pero lo que sí podemos saber es lo que la palabra dice acerca de ellos, que son candeleros, que van a ser machacados, van a ser golpeados, que van a morir martirizados, que van a dar testimonio fielmente. Bueno, también algo que es real es que todos los hijos de Dios hemos sido llamados a ser testigos de Cristo, ya sea esos dos testigos o ya sea testigos en manera universal. Así que no importa en qué época de la historia nos encontremos, debemos de testificar de Cristo, de Dios. Bueno, esa es la conclusión del tema anterior. Ahora sí, vamos a iniciar con nuestro tema de hoy. Les digo de una vez, el tema de hoy es algo largo, así que preparen sus corazones, preparen su tiempo para que puedan estudiarlo. Va a estar un poquito más complicado porque vamos a usar mucho la Biblia interlineal. Entonces, bueno, vamos a avanzar un versículo más. Ya estudiamos el 6, 5 y 6 básicamente. Ahora vamos a estudiar el 7. Hoy vamos a ver Apocalipsis 11:7, este es nuestro tema. Y nuestro tema de hoy se llama Cuando terminen de testificar. Vamos a leer. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Hoy creo que vamos a ver varias palabras, pero que como son sencillas podemos terminar todo el versículo 7. Hay veces que lo dividimos en varias partes, pero creo que hoy hemos visto ya algunas palabras. Y la nueva que encontramos hoy es bestia, la palabra bestia. Entonces a lo mejor con esta nos tardamos un poquito más, pero con las otras, como ya las conocemos o son un poquito más sencillas, podemos avanzar un poco más rápido y poder completar hoy Apocalipsis 11:7. Bueno, les digo que vamos a utilizar mucho la Biblia interlineal. Ustedes ya la conocen también, ya la hemos tocado en algún tema. Y recuerden que la Biblia interlineal utiliza algo de mucha ayuda, que son los números. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, pues los estudiosos, los que se encargaron de hacer esta separación y de hacer este estudio, esto sirve para profundizar más en la palabra y ver las coincidencias de las palabras. Recuerden que nuestro idioma es muy diferente a lo que era el griego y a lo que era el hebreo. Nuestro Dios no se equivoca al haber escogido 3 idiomas de verdad complicados, pero con muchísimo significado, que una palabra puede significar tantísimo. No es tan simple como nuestro español, a lo mejor es un poquito más simple, pero el griego y el hebreo tienen significados tan profundos que fue dos de las lenguas que escogió, 2 de las 3 lenguas que escogió el Señor, de los 3 idiomas que escogió para que la palabra de Dios quedara escrita. La otra lengua o el otro idioma es el arameo. Realmente casi no vemos el arameo, no lo hemos estudiado nosotros nunca, pero casi siempre es el hebreo y el griego. Pero aquí nuestro Señor utilizó este idioma para hablarnos mucho más profundo, y aquel que quiera pues indagar un poco más en la palabra de Dios puede hacerlo, y el Señor lo hizo a través de este idioma, del idioma griego o de la lengua griega. Y lo que hicieron los estudiosos fue que ellos empezaron a enumerar las palabras. Entonces, por eso vemos esos numeritos de azul, que son palabra por palabra enumerada. Y entonces, si tú le das clic a uno de esos números, vas a entrar a esa palabra y también te va a decir en qué otra ocasión es utilizada esa misma palabra para que entendamos mejor el significado de esa palabra. Entonces, bueno, esto es solamente así de manera general. Vamos a usar mucho la Biblia interlineal en la clase de hoy. ¿Por qué? Porque en la Biblia interlineal vamos a estar meditando todas estas palabras que les puse en cuadrado en la pantalla. La palabra completen, la palabra testimonio, la palabra bestia salvaje, la palabra... Bueno, aquí junté 2, ascendiendo fuera de, las junté porque van unidas. La otra palabra abismo, la otra palabra guerra, subyugar y matar. Todas estas palabras las vamos a estudiar hoy. Por eso les dije, ténganme paciencia, pero creo que las vamos a hacer rápido. Vamos a ver primero qué significa
cómo la podemos usar esta palabra y básicamente cómo la traducen las otras versiones de la Biblia para darle un mejor entendimiento a nosotros de lo que nos está diciendo este versículo. Nos dice que, recuerden que dice cuando hayan completado o cuando hayan acabado el testimonio, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con la primera palabra, completen, ahí la tienen, está señalada con el recuadro. La primera palabra que vamos a estudiar es completen. Parece fácil, pero miren, cuando la buscamos en el diccionario Strong, ahí vemos que viene del griego teleo, la palabra completar o acabar, que quiere decir terminar, pasar, realizar, ejecutar, completar, cumplir, para que lo hecho corresponda a lo dicho. O sea, lo que se dijo, se hizo. La orden, con especial referencia al tema, o sea, con lo que te mandé a hacer, con ese tema, a eso haz, para llevar a cabo el contenido de un comando, con referencia también a la forma. Esto también es importante. Yo cuando les digo a mis hijos, si te doy una orden, quiero que la hagas como te la mandé y en el tiempo en que te la mandé, porque dice aquí, hacer exactamente lo que se ordena y generalmente involucrando la noción del tiempo, realizando el último acto que completa un proceso, realizar y cumplir. Y otra es pagar tributo. Y un significado también importante es que está terminado o que está pagado. Y esta palabra la encontramos, la palabra teleo o un derivado de teleo, también la encontramos en Juan 19:30. Ahorita vamos a ver eso. Pero miren, yo quiero expresar o llevarlas a que pongan mucha más atención en esto donde dice hacer exactamente lo que se te ordena y generalmente involucrando la noción del tiempo. No sé si a ustedes les pase, pero a mí sí me pasa, que luego se da una orden y tú dices, necesito que me hagas esto y ya, o sea, sí, ahorita lo hago, pero pasa el tiempo y no lo hicieron. Y lo peor del caso es que sienten que obedecen, a pesar de que no lo están haciendo en tiempo y en forma como uno lo está pidiendo. Pero aquí Dios dio una orden, dio una misión, un llamado que ya lo hemos estado estudiando. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es la misión de estos dos testigos? Ya llevamos muchas clases estudiando esto. Y aquí está diciendo que una vez que ellos hayan acabado o completado, o sea, una vez que ellos hayan hecho exactamente lo que se les pidió, en el tiempo que se les pidió, porque imagínate, hermana, ellos solamente tienen 1260 días para predicar. ¿Te imaginas que ellos dijeran, no, empezamos en unos 5 años? Ya dijimos que 1260 está hablando de 3 años y medio. Y te imaginas que ellos dijeran, sí, ya sé que tengo un llamado, tengo que venir a predicar y voy a ser martirizado. Yo lo sé, sí lo voy a hacer, pero lo voy a hacer más o menos como en unos 2 o 3 años empiezo para terminar en unos 5. Pues no, ¿verdad? Eso sería como ridículo, muy absurdo. Pero muchas veces eso hacemos al posponer nuestra obediencia a Dios. Sabemos que tenemos que hacer las cosas, pero seguimos posponiéndolo, dejándolo para después. Dios tiene un llamado para ti, hermana. Dios tiene algo que te puso a ti como una misión. Y no es correcto, hermana, que tú sigas posponiéndolo, que tú sigas dejando para después tu lectura bíblica, que sigas dejando para después tu oración, que sigas dejando para después el conectarte, el congregarte, que sigas dejándolo para otra ocasión, porque obedecer, y esto es algo que le repito mucho a mis hijos, obedecer también incluye el tiempo. Hazlo cuando te lo ordeno, no cuando tú quieras. Y esto, bueno, yo lo digo de manera personal, pero imagínense nuestro Señor. Él nos da una orden y quiere que la cumplamos en el tiempo que la está ordenando, no en el tiempo que nosotros creamos pertinente, sino en el tiempo que Él lo ordenó. Y miren, hablándoles de Juan 19, bueno, ahorita lo vamos a leer. Vamos a ver cómo hay varias versiones traduciendo la misma palabra, la palabra teleo. La palabra Dios habla hoy, la dice tal cual, pero cuando hayan terminado, así dice, en Dios habla hoy. En palabra de Dios para todos lo dice igual, cuando los dos testigos terminen, igual. En la Reina Valera actualizada 2015 la dice cuando hayan concluido.
O sea, ya se acabó. Y en la Reina Valera 1960, como ya vimos, es cuando hayan acabado. Las tres, pues básicamente son tres diferentes traducciones de este original griego al español, están correctas. Todo esto es correcto. Podríamos decir que cuando ellos hayan hecho las cosas exactamente como se las pidieron y en el tiempo que se las pidieron, nada más que iba a ser muchas palabras, ¿no? Pero bueno, esto es lo que nos está diciendo. Los testigos ya terminaron. Y luego me llama la atención también que dice, ejecutaron, hicieron tal cual. Tienes una orden y la ejecutas. Y también dice, cumplieron, no fallaron. Hicieron lo que, no es como los católicos, no, perdón, no es esa, los políticos, se me vino ahorita otra palabra, los políticos, ellos que te dan muchas promesas y ¿cuál cumplen? Ninguna. Bueno, pues aquí te dice que los testigos no hacen ninguna promesa, ellos traen un llamado, traen una misión y ellos la cumplen en el tiempo preciso, en el lugar preciso, de la manera precisa. Y vean cómo esto de Juan 19:30 nos habla de algo que ha sido terminado o pagado. Aquí vamos a darle otro sentido, pagar, ya se pagó algo. Y en Juan 19:30 nos está diciendo acerca de nuestro Señor Jesucristo y vean cómo es la misma palabra. De hecho, si ustedes notaron en la diapositiva anterior de la Biblia paralela, ahorita se las vuelvo a repetir. La palabra está numerada como la 5055 y ahí es donde te das cuenta que es la misma palabra. Aun cuando veamos otros jeroglíficos, porque para nosotros no son letras muy claras, pero veamos ahí unos gráficos diferentes, nos está diciendo que se trata de la misma palabra o de la misma raíz, nada más que conjugada, como por ejemplo nosotros tenemos completar, completando, completó o cosas así, ¿no? Pero es la misma palabra. La palabra 5055. Ahorita que avancemos, ustedes van a ver cómo se trata de la misma. Entonces, en la Biblia interlineal, en Juan 19:30, utiliza otra vez esta misma palabra. Y vean en qué versículo lo utilizó. Aquí está la otra, 5055 en Apocalipsis 11:7. Vean cómo utilizó Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Es esa palabra, la palabra 5055. La palabra teleo, que significa cumplir, hacer exactamente lo que se te pide en el tiempo preciso y de la forma precisa. Eso fue lo que nuestro Señor Jesús hizo. Y esto es lo que los dos testigos están imitando de nuestro Señor Jesús. Porque recuerda que todo lo bueno que podemos hacer, lo hacemos de parte de Dios. Entonces ellos están siguiendo las pisadas del Maestro, haciendo exactamente lo que se les pidió hacer. A nuestro Señor Jesucristo se le pidió dar su vida por nosotros, porque de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado a su hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aquí dice que el Padre dio a su Hijo, ¿para qué? Para salvar a la humanidad. Esa era su misión. Y el Señor Jesús lo cumplió, lo pagó, lo hizo exactamente como se lo pidieron. No como uno piensa, no como uno cree, sino como lo piden. Bueno. Vamos a avanzar con la segunda palabra. La segunda palabra es la palabra testimonio. La palabra testimonio. ¿Y qué significa esta palabra? Ya no le vamos a dedicar tanto tiempo a esta palabra porque ya la hemos visto. Viene del griego marturia, que ya saben, viene de donde deriva la palabra mártir, que quiere decir que das un testimonio, el oficio encomendado a los profetas de testificar acerca de eventos futuros y lo que se testifica, es decir, ante un juez. Bueno, esta es ya un sustantivo, pero recuerda que el testigo, que es el sujeto, el testigo es el mártir, el que va a sufrir por dar testimonio. Y esto fue lo que pasó. Ellos son testigos y van a sufrir por dar testimonio. Es una palabra que deriva de la otra. Bueno, ¿cómo lo traducen las diferentes versiones? Dice así la palabra de Dios para todos. Cuando los dos testigos terminen de dar su mensaje. Bueno, así lo dice palabra de Dios.
La traducción en lenguaje actual dice, cuando estos dos profetas hayan terminado de anunciar mi verdadero mensaje. Bueno, le aumentan verdadero. ¿Por qué? Porque recuerden que a estos testigos fueron fieles. Es correcto, sí es un mensaje verdadero. Y bueno, la Reina Valera tal cual, lo pone testimonio y todas las demás versiones lo ponen como testimonio. Por eso no se las pongo. Avancemos pues a la siguiente palabra. La siguiente palabra es bestia. Y aquí la pone como bestia salvaje. Vean, ¿qué palabra es? Es la palabra griega serión, que se traduce como bestia. Y cuando la buscamos en el diccionario Strong, este es el resultado. Miren, dicen que se trata de un animal salvaje, una bestia salvaje, refiriéndose a un animal tal cual, a una bestia de campo tal cual, o a una bestia feroz también tal cual. Pero a lo que nos vamos a enfocar es al significado metafórico, que se está refiriendo a un hombre brutal, como una bestia. Por eso se le llama bestia, porque se comporta como una bestia, como un animal se comporta, como algo salvaje y algo feroz. Esta palabra, serión, es una palabra diminutiva de otra palabra griega que es sera, que significa animal salvaje como de caza, cacería, o fíjense que figuradamente significa destrucción y trampa. Por eso se los quise poner, porque este hombre, porque aquí nos vamos a enfocar al significado metafórico, este hombre brutal que se comporta como animal, como un salvaje, que actúa ferozmente, busca algo, la destrucción y poner trampa. Este es el personaje. Cuando ellos hayan acabado, va a aparecer esto, la bestia. Y no se refiere a una bestia de campo, se refiere a un hombre brutal, a un hombre salvaje, a un hombre que destruye y pone trampa, a un hombre. No es un espíritu, es un hombre. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo traducen las diferentes versiones. La Reina Valera 1960 tal cual lo traduce como la bestia, así. Si vamos a la traducción lenguaje actual, aquí le pone el monstruo. Es una monstruosidad lo que está saliendo, algo deforme, pero estamos hablando de algo espiritual y de algo metafórico. Solamente la traducción lenguaje actual es la que la traduce de diferente manera. Realmente todos lo llaman bestia. Vamos a profundizar un poco más en la palabra bestia. La palabra bestia, la usa la palabra de Dios para referirse a una persona como la que nos está describiendo Apocalipsis. Solamente Apocalipsis la describe así. Realmente ustedes pueden buscar esta palabra y sí les va a aparecer muchas veces, pero refiriéndose a un animal real. Pero cuando la llama bestia, solamente en el Nuevo Testamento, solamente en Apocalipsis se refiere a una persona. En todos los demás libros del Nuevo Testamento se refiere a animales. Pero después vemos que el profeta Daniel también lo va a llamar bestia, pero más bien lo va a llamar cuerno pequeño. Cuerno pequeño que también sale de la cabeza de una bestia. Esto lo vemos en Daniel 7, 8, 19 al 22. No les voy a leer las citas porque si las leo me tardo muchísimo. Entonces ustedes lean por favor estas citas bíblicas y consideren y comparen cómo Daniel está llamando cuerno pequeño de una bestia a la bestia a la que nos estamos refiriendo en Apocalipsis. Habría que hacer una comparación, pero ya hemos usado el libro del profeta Daniel varias veces para explicar Apocalipsis. Bueno, ¿en qué otra forma nos vamos a encontrar a este personaje llamado la bestia? ¿De quién estamos hablando en Apocalipsis cuando decimos que viene la bestia contra estos dos testigos? Porque dicen, entonces la bestia. Cuando ellos terminen, entonces viene la bestia. ¿Y quién es la bestia? Ya vimos que es el cuerno pequeño que dijo el profeta Daniel. Y por otra parte, Pablo lo llamó el inicuo o hombre de pecado, según dependiendo la versión en la que se esté leyendo. Este inicuo viene descrito en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, del 8 al 10. Entonces, el inicuo descrito en 2 de Tesalonicenses es la misma bestia de Apocalipsis 11:7 y el mismo cuerno de Daniel 7.
qué otra forma? Bueno, si nosotros nos vamos al libro de Primera de Juan, Juan lo llama anticristo. Entonces, cuando ya aparece esta bestia en Apocalipsis 11:7, estamos hablando de nada más y nada menos del anticristo. El anticristo, el hombre de pecado, el inicuo, el cuerno pequeño, es el mismo. ¿Ok? Entonces, esto lo tenemos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Ya sabemos, ya lo acabamos de estudiar, quién es el anticristo, el que niega que Jesús vino en carne. Bueno, que el chiste es que va a traer falsa doctrina y va a pervertir a muchos, y después vamos a hablar de todo esto. Poco a poco, Apocalipsis nos va a ir hablando más y más y más. De hecho, tiene muchas menciones simplemente en el libro de Apocalipsis. Avancemos a la siguiente. No vamos a hablar un poquito más de la bestia porque poco a poco la vamos a ir conociendo. Hoy solamente queremos saber qué pasó con los dos testigos. Bueno, seguimos con este conjunto de dos palabras. La palabra ascendió y fuera de. ¿Por qué? Porque la Reina Valera lo traduce como si fuera una sola. Bueno, primero vamos a hablar de la palabra ascender. Viene del griego anabaino, que quiere decir subir, levantarse, montar, ser sostenido, brotar, entrar, crecer, resucitar, sacar, subir o venir. Esto es lo que está diciendo. ¿Quién hizo todo? ¿Quién puede ser alguna de estas cosas? La bestia. Recuerda que la bestia es la que va a hacer esto. Luego la otra palabra que fue traducida como fuera, que realmente la Reina Valera la pone como una preposición nada más, es la palabra griega ek, así como se oye, ek, se de casa. Y esta palabra significa estar fuera o venir fuera del tiempo, del lugar o de la causa. Es como una preposición. Dice que denota el origen o el punto desde donde procede. Supongamos, o sea, yo estoy aquí, voy a otro lado, estoy, ¿de dónde vengo? O fuera de dónde. Cuando dice fuera del lugar, es que estoy fuera de espacio, ¿no? O sea, supongamos, ya no quepo en mi cuarto, ya estoy fuera de mi cuarto. Fuera de tiempo, puede decir que como estábamos hablando ahorita de la obediencia, la hicieron, pero fuera de tiempo, ya era demasiado tarde. Como cuando presentas un examen y lo quieres entregar y lo entregas cuando el maestro ya se fue. Si ya estás fuera de tiempo o fuera de causa, es que tú no tienes el mismo objetivo que los demás. Entonces estás fuera de toda razón. Esto significa estar fuera. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo la bestia? Vamos a pensar porque la bestia es la que sube o que está fuera. La bestia es la que se va a levantar de un lugar a otro, de un tiempo a otro. Está totalmente fuera de las causas de Dios. Él es totalmente opuesto a Dios. Esto es lo que nos está diciendo. La bestia es totalmente opuesta a Dios. Es algo totalmente diabólico. Bueno, ¿cómo lo mencionan las otras versiones? La Reina Valera dice que sube, la bestia que sube. La Nueva Versión Vida, la bestia que surge. Y la palabra de Dios para todos, la bestia que sale. ¿De dónde sube? ¿De dónde surge? ¿O de dónde sale? Pues hay que seguir leyendo. Entonces nos lleva a la siguiente palabra. Espero no estar yendo muy rápido, sino ya ustedes le bajan un poquito la velocidad al audio. Bueno, vamos a la siguiente palabra. La palabra abismo. Abismo. También esta palabra ya la hemos estudiado. Ahorita les voy a decir en qué versículo. O en qué ustedes van a recordar porque no tiene mucho que estudiamos esto. El abismo. ¿Qué es el abismo? No tiene mucho que lo hemos estudiado. Y creo que está ya en los audios y ustedes pueden retomar esta clase. Bueno, ahorita en este momento no tengo en mente en qué clase fue, pero ya la busco y les pongo abajito en el comentario en qué clase fue para que si tienen duda del abismo puedan retomar aquella clase. Entonces, después nos dice que si ustedes se recuerdan es una bestia que sube, una bestia que surge o que sale. Y nos está diciendo que sale del abismo, que surge del abismo o que sube del abismo. Y ya vimos este abismo.
Esta palabra abismo viene, ahí fue un error, no es la palabra fuera, es palabra abismo, se me olvidó cambiarla. Viene del griego abisos, que significa sin fondo. Cuando tú hablas de un abismo, estás hablando de algo que no tiene fondo, de algo que está ilimitado, pero no como eternidad, sino como algo malo, como un hoyo que no le encuentras fin, algo que es tan profundo que es inconmensurable. ¿Qué significa esta palabra? Inconmensurable, que está hasta difícil como de pronunciar. Significa algo muy difícil de medir. Esto es, una profundidad que no se puede medir. ¿Cuánto mide el abismo? Es inconmensurable, no lo podemos medir, es sin fondo. Es un abismo muy profundo en las partes más bajas de la tierra, que se sabe que es utilizado como un receptor o receptáculo, dice aquí, de los muertos, y especialmente es una morada de los demonios. No es el seno de Abraham, no. No es el Seol, tampoco. Es un hoyo profundo que está dedicado como una morada de tormento para los demonios. Recuerden que es una probada de infierno. ¿Se acuerdan cuando el pozo del abismo fue abierto? Les dije que este tema ya lo habíamos visto. Vamos a ver cómo lo dicen las otras versiones y ahorita hablamos del pozo del abismo. Dice, la versión Reina Valera 1960 nos dice así: la bestia que sube del abismo, tal cual. Y la traducción, lenguaje actual, dice que es un abismo profundo. Vuelve a repetir la palabra abismo, pero como para reafirmar, porque abismo ya significa que es algo profundo, inconmensurable. Bueno, pero para reafirmar la traducción lenguaje actual, para que sea más fácil de entender, nos habla de algo muy profundo. Y la nueva traducción viviente igual vuelve a repetir la misma palabra 2 veces porque la llama abismo sin fondo. La palabra abismo de por sí ya significa sin fondo, pero está bien, porque recuerden que estas traducciones fueron pensando en que le entendiéramos mejor. Entonces no están sacando de contexto, están ampliando más bien el significado. Ahora les dije, ¿recuerdan dónde ya vimos el pozo del abismo? Pues es en la clase donde estudiamos Apocalipsis 9:2. Abajo les pongo luego el link, si es que ya la tenemos, si no, pues ya les pongo ahí. Y recuerdan que les dije que era una probada de infierno. Dice, cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno. O sea, ¿quiénes estaban allá adentro? Los demonios. Ya lo vimos esto. Un lugar oscuro, un lugar caliente, un lugar que humea como un horno. Porque ahí hay tormento, ahí hay sufrimiento. Es como una probada de infierno, pero de repente este pozo fue abierto, ¿te acuerdas? Este pozo fue abierto desde Apocalipsis 9:2. Para cuando nosotros llegamos a Apocalipsis 11:7, ese pozo ya estaba abierto. Porque en el Apocalipsis 9:2, ¿te acuerdas que salió? Salieron como langostas, pero que cuando nos las describe, no se parecen a langostas. Parecen seres monstruosos. Otra vez vemos la palabra monstruo. Entonces, ¿qué salieron? Demonios. Una manifestación demoníaca como nunca ha habido. Esto es lo que salió. Y esto sometiendo y dominando la mente de las personas. ¿Y cómo podemos ver una manifestación demoníaca? Se acaba de ver con la aprobación del aborto. Se acaba de ver. Eso es una manifestación totalmente demoníaca. Sí, los seres humanos lo hicieron, influenciados por demonios, que eso es lo que quieren, destruir a la humanidad aún antes de que nazca. Pero bueno, aquí estamos hablando de ese mismo pozo, de ese mismo abismo, que ya leímos su significado y que ustedes ya también en Apocalipsis 9 ya han estudiado acerca de él, que lo estudiamos más a fondo. Y vimos también dónde hay otras menciones, por eso ustedes pueden consultar esa clase. Vamos a avanzar. Una bestia que sale de esta profundidad. Imagínense cómo podría ser. Si ahorita avanzamos a la otra palabra. Si estas seres, que como langostas, eran horribles y vimos todo el daño que causaron a la humanidad, cuántas muertes y cuántas tragedias trajeron al mundo entero. Imagínense cómo vendrá esta bestia, como si se preparara. La Biblia aquí nos hace pensar
O a lo mejor yo así estoy entendiendo que apenas sube, pero tal vez haya subido junto con estas langostas. Pero sea una cosa u otra, esta bestia tiene algo en especial que las demás langostas no tenían. Aun cuando también hablamos de que alguien comandaba estas langostas, que decíamos que no necesariamente tenía que ser Satanás, esta bestia sube del abismo. Pero miren, aquí hay algo bien importante. No es un ser humano subiendo del abismo, pero sí es un ser humano poseído por un demonio que sube del abismo. Y esto es que hay que tener un discernimiento diferente para esto. Si es un ser humano, pero que totalmente será diabólico y que su misión será servir a Satanás. No habrá de otra. Bueno, después hablaremos más acerca del abismo, de la bestia, y poco a poco vamos a ir conociendo más de lo que la palabra de Dios nos dice, no otras cosas. Y bueno, vamos a ver, dice que esta bestia que subió del abismo va a hacer guerra. Y vamos a estudiar esta palabra guerra. Guerra, ¿cómo que va a ser guerra? Esta palabra viene del griego polemos, de donde viene la palabra polémica. Y aquí me puse a pensar, yo cuando encontré esto dije, cuando nosotros armamos una polémica por algo, estamos actuando no las cosas de Dios, sino las cosas del diablo. Porque el diablo es el que viene a armar polémica. Viene a armar pleito. Entonces, ¿qué significa? Una guerra, una pelea, una batalla, una disputa, una contienda. Recuerden que nosotros no debemos de andar de contenciosas, ni de peleoneras, ni de polémicas. Debemos de ser personas de paz, ser personas mansas, misericordiosas, perdonadoras. Todo lo opuesto a lo que acabamos de leer. Pero la bestia que sube del abismo, o sea que trae ese espíritu maligno, esa persona sí va a hacer polémica, sí va a hacer guerra, va a armar una contienda. Bueno, el chiste es que va a hacer todo contra los dos testigos. O sea que recuerden que ellos traen un mensaje, pensemos en esta escena. Ellos traen un mensaje, están predicando la palabra, incluso la gente se molesta y quiere atacarlos, pero por un tiempo no pueden porque ellos tienen bastante poder para defenderse y el poder de la palabra de Dios. Y les traen señales, cosas difíciles de entender, pero ellos tienen suficiente autoridad, suficiente poder que viene de Dios para defenderse. Pero va a llegar un momento donde Dios va a permitir que ya no se defiendan y entonces va a venir esta bestia terrible, este hombre feroz, este hombre salvaje y les va a hacer guerra. Va a empezar una contienda, una disputa contra ellos. Hasta la palabra polémica tiene sentido. Va a ir en contra de lo que ellos hablen. Y eso es lo que arma una polémica. Algo que no estás de acuerdo. ¿Cómo se arman las polémicas? Pues alguien dice algo y yo no estoy de acuerdo y empezamos a discutir. Y se arma la polémica. Pues así, pero en grandes dimensiones. Vamos a ver cómo lo traducen las otras versiones. La Reina Valera le pone tal cual, hará guerra. La Reina Valera contemporánea dice, luchará contra ellos, exactamente. Vendrá a pelear contra ellos. La Biblia, la palabra hispanoamericana, la traduce, entrará en combate contra ellos. Así dice, entrará en combate contra ellos. Y la palabra de Dios para todos dice, los atacará. Los atacará. La Nueva Traducción Viviente dice, declarará la guerra contra ellos. Entonces, creo que amplía más el significado. Vean todo lo que va a hacer. Entrará en combate, los atacará, luchará, les declarará la guerra. O sea que todo en contra de estos dos testigos. Bueno, sigamos a nuestra siguiente palabra. Aquí en la Biblia interlineal la traduce como subyugar. Aquí la tiene numerada como la palabra 3528. Pero bueno, no vamos a ver los números, sino la palabra subyugar. Vamos a buscarla en el diccionario Strong. Esta palabra viene del griego nikao, que significa conquistar, para llevarse la victoria, salir victorioso. Esta palabra también se utiliza para referirse a Cristo, quien es victorioso sobre todos sus enemigos. Con referencia a los cristianos que se mantienen firmes en su fe hasta la muerte contra el poder de sus enemigos y las tentaciones y las persecuciones.
Y bueno, cuando uno es procesado o va a la ley para ganar el caso y mantener su causa. Bueno, esta palabra es la misma, o sea, cuando dice que Dios vence, es la palabra Nikao. Cuando dice que los cristianos vencen a las tentaciones, es la palabra Nikao. Cuando una persona va a ganar su caso en la ley, es la palabra Nikao. Y es la misma palabra que dice, ¿sabes qué? La bestia les va a ganar. Va a salir victorioso, aunque por un momento. Es como una victoria muy fugaz. Esto es lo que va a pasar. La bestia por un momento les va a ganar. Vamos a ver cómo lo traducen. La Reina Valera 1960 dice, los vencerá, los vencerá. Recuerden que la interlineal dice subyugar, que es lo mismo. La Biblia, la palabra hispanoamericana dice, los derrotará. Pues sí, porque van a perder ellos. Y la Nueva Traducción Viviente dice, los conquistará. Esto es lo que va a hacer la bestia. Va a hacer guerra, va a entrar en combate, va a luchar, los va a atacar. Y lo sorprendente, aunque no podamos entenderlo, es que los va a vencer. Los va a conquistar. Por un tiempo nada más. Por un muy pequeño tiempo. Luego vamos a la última palabra que vamos a estudiar hoy. La palabra matar. O sea, no solo los va a conquistar, los va a matar. Yo creo que esta es clarísima, pero de todas maneras vamos a estudiarla. Viene de la palabra griega apokteino, que quiere decir matar de cualquier forma. Esto es espiritual o físicamente. Destruir, dejar perecer, metafóricamente hablando, es extinguir, abolir, para infligir la muerte mortal. Bueno, esto es lo que quiere Satanás en nuestras vidas. Quiere matarnos. ¿Se acuerdan que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir? Aquí está esta palabra, matar y destruir. Él quiere de cualquier modo extinguirnos, como se extingue una especie en peligro de extinción, ¿no? Estas especies que desaparecen. ¿Cuántos animales hay que había antes y que ya no están? Y ya no sabemos nada de ellos, ya se desaparecieron. Para Satanás somos así, como una especie que quiere desaparecerla. Y cuando nosotros hacemos las cosas absurdamente, sin sentido, nosotros estamos permitiendo que Él acabe con nosotros, que nos extinga. Esto es lo que Él quiere. Y aparentemente, aquí con los dos testigos, Él va a lograr hacerlo. Les digo aparentemente porque ustedes ya saben lo que pasa en los siguientes versículos, pero vamos a dejarlo como en suspenso. Digo, como en suspenso, ¿no? Pero no, esto es lo que Él va a pensar por un momento, como cuando pensó que al llevar a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ya lo había destruido, pero no sabía nada. El plan perfecto de Dios se estaba cumpliendo. Y al momento que la bestia que surge del abismo va a hacer guerra, conquista y mata a los dos testigos, solamente es parte del plan de Dios, una vez más. ¿Se acuerdan que la palabra completar es la misma que Dios utilizó cuando dijo en la cruz consumado es? Porque los dos testigos vienen a seguir el ejemplo de su Señor. Sin temor a la muerte, vienen a predicar. Porque la muerte, si los matan, solamente están cumpliendo el plan que Dios ya les trazó. Ellos, al ser testigos, o sea, mártires, saben cuál es el final de un mártir, la muerte. Pero también saben las promesas divinas de Dios. Esto es lo que va a pasar cuando terminen de hacer su trabajo. Vamos a ver cómo lo traducen. Básicamente, los matará o les dará muerte. No hay otra. En Reina Valera 1960 y todas dicen, los matará. Y la única que cambia un poquito es la Reina Valera contemporánea, les dará muerte. Entonces, hermanas, ¿qué es lo que podemos aprender? Si nosotros, supongamos que los que dicen que los dos testigos son la iglesia e Israel, si nosotros somos estos testigos, aunque Satanás quiera quitarnos la vida y logre quitarnos la vida, solo está cumpliendo lo que ya está escrito. Y entonces cuando nos quite la vida, nosotros, si pudiéramos hablar, ¿verdad? Diríamos, consumado es. Ya, lo que tenía que hacer hice.
Obvio, no se compara con la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Yo solamente estoy obedeciendo lo que mi Padre me tiene planeado. Pero que Él me haga guerra, o sea, que me haga entrar en tribulaciones, en persecuciones, que me tenga problemas en mi casa, tenga problemas en mi trabajo, problemas de salud, que todo el mundo se me venga encima, es parte del propósito. Es parte de lo que Dios me mandó a hacer. Dios me está diciendo y me está avisando que Satanás viene a hacer guerra contra mí. Y que Dios utiliza a lo que sea para cumplir su propósito en nuestras vidas, hermanas. Nada lo limita. Y Satanás también va a utilizar a personas para afligirte. Pero no importa. Por un momento parecerá que ellos están ganando, que ellos están conquistándote, que ellos te están venciendo. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, cuando los dos testigos hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo sin fondo declarará la guerra contra ellos, los conquistará y los matará. Y parece ser, ¿cómo, Señor? Si en los versículos anteriores estábamos estudiando que ellos estaban bajo tu protección, que tú los tenías en la mira, que tú los tenías en tu cuidado, que tú eras su sostén, su proveedor. Eso fue lo que estudiamos en los versículos anteriores. Pero ahora dice aquí que va a surgir la bestia y les va a ganar así como si nada. Les va a hacer guerra, les va a ganar y los va a matar. Pero es parte del plan. Es como cuando muchos expresan de Jesús, pues si murió en la cruz, es parte del plan. Recuerda que cuando nuestro Señor Jesús murió en la cruz, todos principados y todos potestades fueron avergonzados, fueron exhibidos públicamente y Él triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario, porque haciéndose hombre, dejando su condición de Dios, fue más obediente que Satanás, quien era un ángel perfecto, quien tenía todo a su alcance para ser obediente, y aún así no obedeció. Y Dios dejó su posición de Dios, se hizo 100% carne. Por eso, ¿qué pasa con los anticristos? Te hacen dudar. Y él obedecía porque él era Dios. Y ahí es un pensamiento de anticristo. Él era 100% hombre, se hizo carne. Y estaba expuesto, cuando él dejó su condición de Dios a hacerse carne, estaba expuesto a pecar. Y Satanás lo sabía, por eso se lo lleva a tentarlo. Y el Espíritu lo permite. Se lleva a nuestro Señor Jesucristo para tentarlo y para hacerlo caer. Pero el Señor no cae. Y dice que fue experimentado en todo quebranto. En cualquier momento nuestro Señor Jesús se pudo haber echado para atrás. Pero no fue así. Y los anticristos dicen, claro, pues se trataba de Dios, nunca iba a pecar, eso es trampa. Mira lo que piensan demoníacamente. Ahora nos está diciendo a nosotros, ustedes resistan. Y cuando veas que los del mundo, los instrumentos del diablo te están ganando, solo se está cumpliendo su palabra. Parece que te conquistan, parece que les va mejor que a ti y parece que te destruyen, no importa. No importa que destruyan tu cuerpo, nunca van a destruir tu alma. Y cuando termines, aun cuando te quiten la vida por causa de Cristo, consumado estará todo. Digo, en tu vida, en tu propósito, no en toda la eternidad como fue con Cristo. Cuando dijo Cristo consumado es, esto significó para toda la eternidad y para toda la humanidad. Bueno, aquí es un consumado es, pero para tu vida. Ya terminaste, hermana, ya completaste tu misión, ya acabaste tu tarea. Cuando llegue el momento de morir. Pero que lleguemos a ese momento habiendo hecho las cosas tal cual se nos pidieron y en el tiempo que se nos pidió. No es cosa fácil. Y tal vez estemos pensando en nuestro corazón, yo no lo he hecho en el tiempo correcto. Yo también lo pienso, hermana. Hay muchas cosas que he dejado de hacer. Pero Dios tiene misericordia de nosotras. De aquí en adelante, hagamos las cosas en el tiempo correcto. De aquí en adelante, ya lo pasado, pasado. Ahorita, miremos hacia el futuro, extendamos nuestros brazos hacia la meta que es nuestro Señor Jesucristo.
Y aunque nos conquisten y nos maten físicamente, nunca lo harán espiritualmente. Y esto será parte del cumplimiento de la palabra de Dios en mi vida. Y una vez más Satanás será avergonzado, porque en mí hay santidad. En mí, una simple ser humana. Él me dio autoridad, aún sobre Satanás. De esto abusan muchos, claro, porque lo agarran de mofa. Pero no lo hizo para eso. Dios no me dio autoridad para que yo me burlara de Satanás. Dios me dio autoridad para que yo lo venciera en santidad. Y aunque Él me ponga piedra de tropiezo, yo le gane en santidad. Y aunque Él me mate físicamente, yo le gane en santidad y en obediencia. Esto es lo que podemos aprender. Los 2 testigos esto habrán hecho, hermanos. Y aunque vean que todo se viene contra ellos, ellos estarán en paz y estarán tranquilos porque cumplieron la misión tal cual se les pidió. Aparentemente, la bestia ganó en este versículo, pero veremos más adelante que no. Por eso les digo, es muy efímero, muy fugaz la victoria de esta bestia. Pero va a durar tan poco tiempo, pero a creer que ya la hizo. Y no es cierto, no es así. Nosotros, como hijas de Dios, debemos tener entendimiento, que las cosas espirituales son eternas y las cosas físicas son temporales. Prestemos atención a las cosas espirituales. Después vamos a continuar con los siguientes versículos. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este estudio. Señor Jesús, te doy gracias. Una vez más, Señor, no me canso de darte las gracias. Aún cuando no entendemos todo, Señor. Sé que el profundizar este versículo que me maravilla, Señor, tanto significado en un versículo nada más y tantas cosas que nos hablas y nos quedamos cortas, Señor. Padre, no dejes de darnos tu palabra. Es la que nos llena, es lo que nos alimenta, Señor. Pero sobre todo, Señor, no queremos quedarnos en solo palabras. Queremos ser verdaderas cristianas, verdaderas hijas de Dios, dispuestas a morir por ti, a predicar, a hacer lo que nos estás mandando en tiempo y en forma. No cuando quieramos, sino cuando tú lo digas, cuando tú lo ordenes, Señor. Ayúdanos, porque no es fácil, Padre. Peleamos contra nosotras mismas con nuestra desobediencia, Padre. Pero ayúdanos, Señor. Por favor, te lo ruego. Ayúdanos. Haznos siervas inútiles para hacer al menos lo que nos estás ordenando. Ayúdanos, Padre. Y te ruego por cada mujer que está escuchando estos audios, Señor. Te ruego que se nos facilite, tanto a mí como a la que escuche este audio, el estudiar Apocalipsis. Te ruego que lo hagamos conforme a la sana doctrina, conforme a la sana palabra, que nuestra única guía sea tu Espíritu Santo, que tengamos humildad para aprender y para reconocer si estamos mal, primeramente delante de ti, pero también delante de nuestras hermanas, que tengamos humildad de decir, tienes razón, estoy mal en esto, y podamos corregir ya sea la enseñanza o sea el estilo de vida. Por favor, Señor, toma a este grupo de mujeres, Señor, al grupo de mujeres Palabras de Vida y a todas las mujeres que quieren entregar su corazón y su vida a ti, Señor, por favor, Padre, que nos quede claro nuestro llamado, nuestra misión y la cumplamos. Ayúdanos, Padre. Habla hoy a nuestras vidas y pon este sentir en nuestro corazón, el solamente darte la gloria y la honra a ti, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios las bendiga, hermanas.